Imagina por un momento tener tan solo 10 años y, en lo que parecía ser un día común y corriente, desaparecer sin dejar la menor señal ni explicación, como si te hubieras desvanecido del mundo sin que nadie pudiera evitarlo ni entender cómo ocurrió. Durante años, el rostro de esa niña apareció en pósters, noticieros, programas de televisión y búsquedas masivas, generando una mezcla de esperanza y desesperación en quienes seguían su caso, pero lo que nadie sabía, ni siquiera sus más cercanos, era que ella estaba con vida, aunque atrapada en un lugar del que parecía imposible escapar. Lo que siguió fue un encierro prolongado, oculto a la vista de todos, en una pequeña habitación secreta bajo tierra, aislada de la luz natural, del contacto humano, y rodeada de un silencio tan absoluto que parecía que el mundo exterior había dejado de existir para ella. Pasaron más de 3000 días, más de 8 años enteros, durante los cuales esa niña fue prisionera de un hombre que no solo la había secuestrado, sino que la había mantenido bajo un control absoluto, manipulando cada aspecto de su vida y aislamiento. Esta historia, lejos de ser un simple relato de secuestro y rescate, es un testimonio escalofriante de supervivencia, resistencia y de la compleja relación entre víctima y captor, en uno de los casos más inquietantes y enigmáticos de la historia reciente. Hoy voy a contarte la verdad detrás del caso de Natascha Kampusch, la joven austríaca cuya vida estuvo marcada por una oscuridad extrema, pero que, contra todo pronóstico, logró recuperar su libertad y desafiar a un mundo que nunca dejó de mirarla con asombro y preguntas sin respuesta. Era un lunes frío y cualquiera, el 2 de marzo de 1998, cuando Natascha Kampusch, una niña de apenas 10 años, salió de su casa en un barrio residencial de Viena para dirigirse sola a la escuela, sin imaginar que ese sería el último día en que la verían caminando libremente por las calles. Vivía con su madre, después de que sus padres se hubieran separado, y su rutina era sencilla, un breve trayecto de aproximadamente 10 minutos desde su hogar hasta la escuela primaria a la que asistía. Sin embargo, ese día, a poco de comenzar su camino, un hombre que había estado observándola con paciencia y cuidado durante semanas decidió que era el momento de actuar. Wolfgang Picklopil, un técnico en telecomunicaciones solitario y reservado, descendió de una furgoneta blanca y, sin que nadie pudiera intervenir o siquiera darse cuenta, secuestró a la niña en cuestión de segundos, encerrándola en su vehículo y cubriéndola con una manta para evitar que se viera quién estaba adentro. A pesar de que Natascha intentó resistirse, gritando y forcejeando, el hombre fue implacable, decidido a no dejar escapar su presa. Aquella desaparición generó una conmoción inmediata. Familiares, amigos y vecinos comenzaron una búsqueda frenética, mientras que la policía desplegaba un operativo masivo, interrogando a posibles testigos y revisando cámaras de seguridad, pero sin obtener ninguna pista que indicara el paradero de la niña. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y la incertidumbre fue creciendo hasta que la mayoría asumió que la pequeña probablemente ya no estaba con vida, mientras que su madre, con una esperanza inquebrantable, insistía en que no se detuviera la búsqueda. Lo que nadie sabía, ni siquiera las autoridades, era que Natascha permanecía con vida, aunque cautiva, encerrada en una habitación diminuta y oculta en el sótano de la casa de su captor, una celda sellada y protegida detrás de una puerta de acero, sin ventanas ni contacto con el exterior, un espacio de apenas 5 metros cuadrados que se convertiría en su mundo durante los siguientes 8 años y medio. Mientras la sociedad resignaba su búsqueda y el caso parecía caer en el olvido, Natascha vivía una realidad completamente distinta, un encierro extremo y un aislamiento total, del que solo su captor tenía las llaves. Para comprender el alcance y la naturaleza de este caso, es imprescindible adentrarse en la figura de Wolfgang Picklopil, un hombre cuya vida exterior parecía anodina y común, pero cuyo interior ocultaba una mente meticulosamente calculadora y obsesiva. Picklopil, un técnico en telecomunicaciones de 35 años en el momento del secuestro, vivía solo en una casa modesta en Straßhof an der Nordbahn, un suburbio tranquilo a pocos kilómetros de Viena, y mantenía un perfil bajo, sin relaciones cercanas, sin vida social evidente, y con una rutina rígida y solitaria. Para sus vecinos, era simplemente un hombre reservado, alguien que evitaba el contacto y no generaba atención. Para la policía, un sospechoso improbable, pues no tenía antecedentes ni comportamientos que alertaran sobre la monstruosidad que estaba gestando. Sin embargo, durante meses, Picklopil dedicó incontables horas a planificar y preparar el secuestro de Natascha Kampusch, vigilando sus movimientos con precisión casi quirúrgica, estudiando sus hábitos, sus horarios y las rutas que tomaba hacia la escuela, asegurándose de elegir el momento perfecto para actuar sin dejar rastros.
En el sótano de su casa construyó una celda oculta, un pequeño espacio de aproximadamente 5 metros cuadrados, sin ventanas, sin ventilación natural, con paredes de concreto y una puerta de acero macizo que pesaba alrededor de 150 kilos, diseñada para evitar cualquier intento de fuga y para mantener el secreto a toda costa. El acceso a esta habitación estaba inteligentemente disimulado. Para entrar había que mover un armario y descender por una escalera angosta y oculta, un sistema diseñado para que nadie, ni siquiera visitantes o trabajadores, sospecharan la existencia de aquel lugar. Durante los primeros años, Piclopil mantuvo a Natasa completamente aislada, sin permitirle salir de la celda ni tener contacto con nadie, sometiéndola a un régimen de silencio, oscuridad y control absoluto. Su relación era una mezcla inquietante de dominación y control, donde cualquier muestra de rebelión o intento de escape era respondida con castigos físicos o con prolongados periodos de encierro y privación. Sin embargo, con el paso del tiempo, y quizás como parte de su estrategia para mantenerla bajo control, comenzó a permitirles ciertas libertades limitadas, salir del sótano durante breves periodos, acceder al piso superior de la casa, e incluso al jardín, pero siempre bajo vigilancia y en condiciones estrictamente controladas. En esos momentos, Piclopil mostraba un comportamiento ambiguo, alternando entre la frialdad absoluta y una extraña forma de atención que oscilaba entre la manipulación psicológica y la dominación total, un vínculo que desafía cualquier lógica simple y que ha sido objeto de numerosos estudios y análisis. Nadie, fuera de esa casa, sospechaba lo que ocurría bajo su suelo, ni la monstruosidad que se escondía detrás de la fachada tranquila y anodina de un hombre que parecía invisible para el mundo. Los primeros días que Natasa pasó en aquella celda subterránea fueron una experiencia indescriptible, marcada por una oscuridad absoluta y un silencio tan profundo que desafiaba la percepción misma del tiempo y del espacio, donde cada minuto parecía extenderse infinitamente y donde la realidad se desdibujaba entre la ausencia total de estímulos externos. La pequeña habitación, construida con paredes gruesas de concreto y sellada con una puerta de acero impenetrable, carecía de ventanas y de cualquier fuente natural de luz o aire, convirtiendo ese espacio en una prisión tanto física como psicológica, donde la soledad se convirtió en la única compañía durante los primeros años. Wolfgang Piclopil instauró desde el principio un régimen estrictamente controlado. La alimentación, la higiene, los momentos de contacto y comunicación, todo estaba regulado por él, quien ejercía un dominio absoluto y sin fisuras sobre cada aspecto de la vida de Natasa, quien no tenía otra opción que someterse a sus reglas para sobrevivir. No había lugar para la esperanza ni para la distracción. El encierro era total, y las señales del exterior se reducían a lo que Piclopil decidía permitirle, una estrategia de manipulación diseñada para quebrantar su voluntad lentamente y moldear su comportamiento según sus propios fines. Con el paso de los años, sin embargo, y quizás debido a una combinación de factores, el captor comenzó a relajar parcialmente las restricciones, permitiendo que Natasa accediera a otras áreas de la casa, aunque siempre bajo su estrecha vigilancia y con condiciones estrictas que garantizaban que el control siguiera siendo absoluto. A pesar de que en ocasiones le permitió salir al jardín o pasar tiempo en habitaciones superiores, nunca perdió el control ni la vigilancia, y cualquier desobediencia o intento de fuga era respondido con castigos severos y prolongados periodos de aislamiento. La relación entre ellos se volvió compleja y contradictoria, oscilando entre la amenaza constante y la extraña convivencia que solo un secuestrador y su víctima pueden entender, marcada por momentos de aparente normalidad y por otros de absoluta opresión. Durante todo ese tiempo, Natasa fue privada de educación formal, de contacto social, y de cualquier vínculo con su familia o el mundo exterior, condenada a vivir en un encierro que, aunque no físico durante algunos periodos, seguía siendo total en cuanto a su libertad y autonomía. La mente de Natasa fue el único espacio donde pudo mantener una resistencia silenciosa. A escondidas, recreaba recuerdos de su infancia, imaginaba conversaciones, se aferraba a fragmentos de esperanza que la sostenían en medio de la oscuridad y el aislamiento. Así transcurrieron 3096 días, más de 8 años y medio, un tiempo que para la mayoría es inconcebible, y que para ella significó sobrevivir a un infierno diseñado por un hombre obsesionado con mantenerla invisible para el mundo. Fue el 23 de agosto de 2006. Habían pasado exactamente 3096 días desde que Natasha Kampusch había sido secuestrada. Esa mañana, Wolfgang Piclopil cometió un error. Le ordenó a Natasa limpiar su furgoneta, en el jardín de la casa. No la esposó. No la vigiló de cerca. Estaba dentro de la vivienda, hablando por teléfono.
Por primera vez en años, Natasha estaba sola, al aire libre. Fue cuestión de segundos. Miró hacia la casa. No lo vio. Dejó lo que tenía en las manos y corrió. No hacia una calle principal, ni hacia la carretera. Corrió por los jardines de las casas vecinas, esquivando cercos, evitando llamar la atención. Llegó a una vivienda y golpeó la puerta. Una mujer mayor abrió. Natasha no se identificó. Solo dijo: llamen a la policía. Fui secuestrada hace muchos años. Cuando llegaron los agentes, su aspecto confundía. Era una adolescente, no una niña, pero su voz era firme, y sus datos eran precisos. Dio su nombre completo, recordó el de sus padres. Dio detalles del día de su desaparición. La policía confirmó su identidad esa misma tarde. El caso, que llevaba más de 8 años sin resolver, acababa de reabrirse. Mientras tanto, Wolfgang Picklopil se había dado cuenta de que ella había escapado. Tomó su teléfono móvil, hizo algunas llamadas desconectadas, y desapareció. Esa noche, se dirigió a una estación de tren en Viena. A las 20:23, se arrojó a las vías. Su cuerpo fue encontrado destrozado. No dejó carta, no confesó nada. Con su muerte, se cerraba una parte del caso, pero también se sellaban muchos secretos. Natasha había escapado. Estaba viva, pero no todo estaba terminado. El encierro había terminado físicamente, pero su historia apenas comenzaba. Wolfgang Picklopil nunca enfrentó un juicio, ni dio declaraciones, ni respondió por los 3096 días en los que mantuvo cautiva a Natasha Kampusch. El mismo día en que la joven logró escapar, comprendió de inmediato que su plan, meticulosamente construido durante años, se había desmoronado por completo. Lo primero que hizo fue abandonar su vivienda en Strasov, dejando atrás la furgoneta, el sótano blindado, y cualquier rastro directo de lo que había hecho durante más de 8 años. Apagó su teléfono móvil, se desplazó por Viena sin rumbo fijo y fue visto por última vez con vida en una estación de servicio, captado por cámaras de seguridad, donde se lo observó caminando solo, sin mostrar signos evidentes de pánico ni desesperación. Según los informes posteriores, permaneció unas horas en movimiento, como si supiera exactamente lo que haría, pero sin dejar indicios de su destino ni intención. A las 23 horas del 23 de agosto de 2006, Wolfgang Picklopil llegó a una estación de tren de cercanías en las afueras de Viena. Esperó a que se acercara una formación en velocidad y, sin vacilaciones, se arrojó a las vías, provocando una muerte instantánea. Su cuerpo fue encontrado completamente destrozado, y las autoridades no tardaron en identificarlo como el único sospechoso del secuestro de Natasha Kampusch. No dejó cartas, confesiones ni grabaciones. No hubo intento de explicar sus motivaciones ni de justificar el crimen. Tampoco reveló si hubo cómplices, si tenía otras víctimas planeadas, o si existían elementos adicionales que jamás se descubrieron. Con su muerte, no solo se extinguió la posibilidad de un proceso judicial, sino también la oportunidad de obtener respuestas concretas, de escuchar de su propia voz los motivos que lo llevaron a actuar con semejante frialdad y cálculo durante tanto tiempo. La policía registró su domicilio de forma exhaustiva. Encontraron documentos técnicos, planos detallados del búnker subterráneo, dispositivos de vigilancia, grabaciones de voz y evidencia de una preparación meticulosa, desarrollada durante años. Sin embargo, lo esencial quedó sin resolver. Nunca se supo por qué lo hizo, qué buscaba mantener encerrado junto con su víctima, ni cómo justificaba para sí mismo lo que había hecho. Wolfgang Picklopil murió de forma tan calculada como vivió, sin testigos, sin ruido, sin permitir que nadie lo confrontara. Su desaparición física cerró una etapa, pero dejó abierta una serie de interrogantes que jamás tendrán respuesta. Tras su liberación, Natasha Kampusch no regresó simplemente a una vida anterior, porque esa vida había sido interrumpida a los 10 años de edad, congelada en el tiempo por una violencia sistemática y un encierro que le robó no solo la libertad, sino también los años formativos que determinan la identidad de una persona. El mundo exterior, al que volvió repentinamente después de más de 8 años de aislamiento casi absoluto, había cambiado por completo. Sus padres ya no estaban juntos, la tecnología había avanzado, las dinámicas sociales eran distintas y, lo más desconcertante, su propio rostro se había convertido en una figura pública, reproducida en medios, titulares, análisis y debates sin que ella hubiera dicho una sola palabra. La exposición mediática fue inmediata, brutal y constante, como si después de escapar de un captor físico hubiera quedado atrapada bajo el escrutinio insaciable de una sociedad que quería conocer cada detalle, exigir cada emoción y explorar cada rincón de su trauma, como si tuviera el derecho de apropiarse de su historia. A diferencia de lo que muchos esperaban, Kampusch eligió hablar públicamente,
pero en sus propios términos, concedió entrevistas medidas, escribió un libro titulado 3096 días donde relató con precisión quirúrgica el desarrollo del secuestro, el sometimiento psicológico, y también los mecanismos mentales que elaboró para resistir y sobrevivir. Su forma de relatar los hechos sorprendió a muchos, especialmente a quienes esperaban una víctima rota o enteramente emocional. En cambio, Natasha adoptó una postura distante, lúcida, incluso incómoda para ciertos sectores, al negarse a simplificar la experiencia en categorías binarias de bien y mal. Esto generó controversias, alimentó teorías conspirativas, dio lugar a cuestionamientos injustificados y despertó sospechas absurdas sobre la posibilidad de que hubiera habido algún tipo de vínculo afectivo con su captor, ignorando por completo el impacto del síndrome de adaptación psicológica prolongada que sufren muchas víctimas de secuestros crónicos. A medida que pasaron los años, su figura pública se volvió más compleja, apareció en televisión, participó en debates sociales, fue blanco de críticas y también símbolo de resiliencia, aunque nunca terminó de acomodarse al lugar que los medios y la opinión pública parecían querer imponerle. Su vida, lejos de resolverse con la fuga, entró en una nueva etapa de reconstrucción interna, marcada por el peso de una experiencia que no desaparece al cruzar una puerta o romper una cadena, sino que deja huellas invisibles que acompañan cada paso, cada decisión y cada silencio. El caso de Natasha Kampusch no se encuadra fácilmente en los moldes que solemos construir para las historias de horror o los relatos de supervivencia, porque está atravesado por capas profundas de ambigüedad, incomodidad y complejidad psicológica que desafían cualquier intento de simplificación o cierre definitivo. Durante más de 8 años, una niña fue convertida en sombra, confinada a un espacio reducido, sometida a un control tan absoluto que la anulación de su voluntad parecía ser el verdadero objetivo del captor, más allá de la violencia física o de cualquier motivación sexual que pudiera presumirse. Y sin embargo, de esa oscuridad salió una persona con pensamiento crítico, autonomía y capacidad para narrar su experiencia sin ceder ante el rol pasivo de víctima, generando una incomodidad generalizada que expuso hasta qué punto la sociedad espera que el sufrimiento venga acompañado de una cierta forma predecible de dolor, y que la resiliencia se manifieste bajo términos emocionalmente digeribles. El suicidio del secuestrador, lejos de cerrar el caso, dejó una estela de interrogantes que nunca tendrán respuestas concretas, y que probablemente alimenten por años nuevas interpretaciones, especulaciones y lecturas sobre las dinámicas de poder, control y sometimiento que se tejieron silenciosamente durante casi una década bajo un barrio residencial de Viena. Hoy, el nombre de Natasha Kampusch sobrevive no como el de una víctima convencional, sino como el de una figura pública en disputa. Es símbolo de resistencia para algunos, objeto de sospecha para otros, y testimonio viviente de que el mal, cuando se instala a largo plazo, no siempre deja cicatrices visibles, pero transforma para siempre la percepción del mundo, de uno mismo y de la libertad. Este caso no busca respuestas fáciles, ni finales felices. El caso de Natasha Kampusch sigue resonando en la memoria colectiva no solo por la magnitud de lo que vivió, sino por las preguntas que dejó flotando. ¿Cuánto puede resistir una mente aislada? ¿Cuánto desconocemos de quienes viven a nuestro alrededor? ¿Y cuántos secretos pueden esconderse detrás de una puerta cerrada? Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido tan denso como inquietante. Si este caso te impactó tanto como a mí, no olvides dejar tu comentario, compartir tu opinión y suscribirte al canal para que juntos sigamos explorando estas historias que, aunque difíciles, merecen ser contadas. Hasta la próxima investigación.